Amen. Bendiciones a todos. Bienvenido una vez más a De Casa a Tu Casa. Pues estamos en mi casa. Amén. Y quiero felicitarle a cada uno de ustedes por conectarse en esta hermosa tarde, por estar aquí con nosotros y la verdad es un placer para mí como su servidor el poder servirle a ustedes, a nuestra iglesia, a poder alabar primeramente y glorificar y servir a nuestro Dios Todopoderoso. Y también, Grace, no mama. It's a spider in the front. Yes, okay. Leave it alone, okay? Leave it alone. Okay, there's broken. Thank you. Y poder servirles a ustedes, iglesia. Así que el Señor les bendiga. Y nos vamos a gozar. Amén. Vamos a gozar en esta hermosa tarde. Canten conmigo. Pero antes de cantar, ¿por qué no oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias por este hermoso día que tú nos has regalado. Tú eres hermoso, tú eres fiel. No hay nadie como tú, Padre Celestial. Gracias por nuestras familias. Gracias por cada uno que se conecta. Padre Santo, sé tú revelándote. Sé tú revelándote hacia nosotros. Demostrando tu amor una vez más con cada día, con cada segundo que tú nos das, que tú nos regalas, Señor, de poder conocerte más. Gracias te damos, Señor. Gracias por Iglesia Casa del Padre. Sé tú moviéndote, tocando corazones en este tiempo. Sé tú, Padre Santo, rompiendo cadenas en el nombre de Jesús. Sé tú ministrando vidas. Padre, sé tú fortaleciendo a mis hermanos. Sé tú, Padre Santo, haciendo tu voluntad con nosotros. Y que tú te glorifiques, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantamos unas alabanzas. Amén. Y a su nombre, gloria. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Si ven, ante la majestad de Dios, ven, ven, es hora de adorarle. Si ven, abre tu corazón a Él. Su trono estamos. Si ven, ante la majestad de Dios, ven. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Una vez más digámosle, ven, ven. Es hora de adorarle. Si ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Si ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor.
Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas te doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y ven, y ven, y ven. Amén. Toda lengua confesará que Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Amén. Le alabamos, le glorificamos. Y una vez más, gracias a cada uno de ustedes por conectarse en esta hermosa tarde a nuestro devocional semanal de los miércoles de Casa a Tu Casa. Y bueno, continuamos adorando al Señor. Amén. Adora con nosotros ahí donde te encuentres. Si te la sabes los cantos, cántalo con nosotros. Ese es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú, mi Jesús. Cántaselo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Te rindo, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra en nosotros siempre, Señor. Te alabamos, te glorificamos, tú eres fiel. No hay nadie como tú, Señor, y nunca lo habrá. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, amén. Bendiciones una vez más a cada uno de ustedes por conectar.
Y bueno, mis hermanos, quiero mandar unos saludos desde aquí, desde mi casa. Quiero mandar unos saludos a todos los hermanos que nos ven, a Iglesia Cuadrangular, Casa del Padre. También quiero mandar saludos a familia que nos ven. También saludos a la familia de nuestro hermano Castillo que nos ve semana tras semana. A nuestra familia de Puebla, México. Y gracias por conectarse. Saludos a todos los que nos ven desde Nicaragua, posiblemente desde España y de otros países, de otros estados. Bienvenidos, amén. Bienvenidos a este tiempo. Y gracias por conectarse y por su compromiso y su fidelidad, primeramente con el Señor y con nosotros. Amén. Espero que pueda hacer esta su familia. El cuerpo del Señor de Jesucristo no solamente es un templo, no solamente es una facilidad, sino que somos nosotros, amén. Y hay cuerpo de Jesucristo en Los Ángeles, hay cuerpo de Jesucristo en México, hay cuerpo de Jesucristo en Nicaragua y en todas partes del mundo, ¿verdad? Así que gracias. También quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Comencé con palabras de agradecimiento y siento seguir con palabras de agradecimiento porque me siento muy alegre en poder servirle a ustedes como pastor, ¿verdad? Yo sé que el Señor fue el que escogió, el Señor nos puso ahí con nuestra iglesia, familia, pero estamos agradecidos con cada uno de ustedes porque podemos decir Casa del Padre es nuestra casa, nuestro hogar, amén. Y el Señor ha sido tan bueno con nosotros, se les extraña. Y bueno, este domingo a las 10 de la mañana, agosto 16, este domingo que viene tendremos nuestro servicio al aire libre, ¿verdad? Como lo venimos anunciando ya por unas semanas. Así que tú, amigo que vives alrededor en Los Ángeles, en la ciudad de Artesia o las ciudades de alrededor, y eres parte de nuestra iglesia, te esperamos ese día. Y también a ti, amigo, que no has ido a la iglesia o que te has unido a nuestra familia espiritual en este tiempo en este tiempo que hemos pasado, también estás invitado a estar con nosotros este domingo a las 10 de la mañana. Vamos a estar en el patio de la iglesia, así que espero verlos a cada uno de ustedes. Amén. Y bueno, mis hermanos, ¿cuántos tienen hambre para la palabra del Señor? Amén. Espero que hayas venido con un deseo de escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Abre tu Biblia o abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 23. Continuamos en nuestra serie basada en el libro de los Hechos. Amén. Y todo el mes de junio, el mes de julio y este mes de agosto hemos estado hablando en el libro de los Hechos. Y se me hace interesante hablar de esto cuando el Señor puso esto en mi corazón, porque el libro de los Hechos habla de los hechos de Dios a través de sus discípulos, amén. Y cómo Dios y el Espíritu Santo a través de su Espíritu Santo se manifestó en ellos, sobre ellos y les tocó, amén. Y él prometió, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta la última de la tierra. Y esta fue una declaración profética de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos. Y lo vemos no mucho después en el Pentateuco, los 50 días, ¿verdad? Después de esa palabra vemos el cumplimiento de la palabra. Y vino el Espíritu Santo y sobrevino sobre ellos el Espíritu Santo y fueron empoderados. Amén. Y hemos estado hablando cómo Dios ha usado, cómo Dios usó a Pedro, cómo Dios usó a los diáconos como Felipe, ¿verdad? Cómo pasó esta situación de Esteban en el capítulo 6 que testificó, fue uno de los primeros pilares de dar su vida por la causa del evangelio, por las buenas nuevas. Y ahora, varios capítulos después, comenzó la vida de Pablo. Cuando murió Esteban, la historia que continúa después de esa es la historia de Pablo. Y Pablo estuvo ahí, fue uno de los que estaba señalando a los seguidores de Cristo, le llamaban a los del camino,
porque la iglesia se les conocía como los de el camino, ya que predicaban que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, Pablo y hemos platicado, hemos conversado de cómo él tuvo su conversión, cómo el Señor se le presentó, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él quedó ciego a los 3 días, fueron caídos de su ojo como escamas, ¿verdad? Y fue sanado y comenzó a ejercer el ministerio del evangelio, de proclamar las buenas nuevas. Y comenzó con un viaje misionero y después llegó a un segundo viaje misionero y ahora está en un tercer, ya finalizó su tercer viaje misionero, porque ahora Pablo, servidor del Señor Jesucristo, líder esencial y fundamental, crucial para la iglesia primitiva, la primera iglesia de Jesucristo, y Pablo, discípulo de Jesucristo, ha padecido, ha sufrido, pero aún le toca padecer más. Y vemos que ahora regresa Pablo. Hace la semana pasada platicamos de cómo él reunió a los ancianos de las diferentes iglesias, muchas de las iglesias que él había plantado, llamó y convocó a todo el liderazgo y se despidió de ellos. Claro, ellos sentían, si no, Pablo, no vayas a Jerusalén, tú sabes que ahí te llega tu fin. Y él dice, si tengo que padecer, voy a padecer por la causa, porque para mí eso es mínimo comparado al yo ser obediente a la causa, al yo ser obediente a la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces Pablo, en el capítulo 23, bueno, comencemos del capítulo 22, versículo 30, que es el último versículo. Yo pensaría que el versículo 30 del capítulo 22 sería el primero del capítulo 23, pero así no es el caso. Y bueno, vamos a leer. Acaba de pasar por una situación por el tribuno Pablo y se encontraba preso. Lo habían golpeado. Y bueno, versículo 30 dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. A Pablo lo habían arrestado una vez más injustamente. Él no había hecho un delito, él no había hecho un mal, no había hecho algo que fuera en contra de la ley, ¿verdad? Él por asuntos de celo, por asuntos de que no concordaba con los esquemas o los paralelos o el patrón que llevaba estos judíos, y vamos a estar viendo después de quién específicamente, pero estamos hablando de los fariseos y de los saduceos, y no encajaba muy bien el evangelio que predicaba Cristo. Entonces esto les entraba en celo, les entraba en envidia y entraban en enojo contra Pablo, y le pedían que se le echara a la cárcel. Del versículo 22 al versículo 29 encontramos un Pablo hablando con el centurión, diciéndole, es justo, porque acordémonos que Pablo, la palabra de Dios nos dice que Pablo no solamente era judío, pero era ciudadano romano, era de Tarsis. Él era ciudadano romano por parte de su papá, que su papá era ciudadano romano, fariseo. Él era fariseo, después lo confiesa y vamos a estar leyendo eso. Versículo 1 del capítulo 23 dice entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, ya con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, dice Pablo. Ahora, estos lo habían querido encarcelar. En ese momento lo habían dejado libre y estaba enfrente del concilio, del Sanedrín. Y estaba apelando, estaba declarando, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Con buena conciencia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. El sumo sacerdote ordenando que golpeasen la boca del apóstol Pablo. Versículo 3 dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estaba insultando, estaba ofendiendo a ese hombre, Pablo.
¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Esto le dice Pablo a este hombre. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote, ¿de Dios injurias? En otras palabras, ¿de Dios te burlas? Pablo, versículo 5 dice, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote. Estaba reconociendo Pablo que él no reconocía, que no sabía que estaba hablando de esta manera al sumo sacerdote. El sumo sacerdote era un líder de los judíos. Estaban los sacerdotes y estaba el sumo sacerdote. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. A un príncipe de tu pueblo. Quiero que notemos ahí algo interesante que está ocurriendo. Pablo está reconociendo que posiblemente no sabemos. Ahora, puede que Pablo sarcásticamente haya mencionado eso. No lo puedo creer, pero existe una posibilidad que lo haya tomado de esa manera. Pero yo puedo pensar que Pablo de verdad no reconocía o no sabía con quién estaba hablando, o posiblemente que sí. ¿Verdad? Y estaba diciendo, no sabía, ¿no? Y porque entonces después dicen, la palabra escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Después lo vemos esto en Romanos capítulo 12. Pablo les exhorta a la iglesia, a los de Roma, a que se sujeten y respeten las autoridades y respeten las leyes. Podemos llegar a una conclusión que Pablo era una persona que respetaba y honraba, no porque estaban predicando o vivían, él predicaba el evangelio, vivía de una manera de acuerdo al evangelio, significaba que no voy a obedecer a los demás, no voy a obedecer a las autoridades, no voy a obedecer a las leyes porque yo ahora estoy siguiendo la verdad que ha escrito Jesús. No, lo contrario, si aún en Cristo Jesús, Él nos exhorta, nos anima a sujetarnos a nuestras autoridades, a respetar nuestras autoridades y honrarlos, ¿verdad? Así como honramos a los padres. Honra a tu padre y a tu madre. El primer mandamiento con promesa, con bendición. También es un orden que el Señor ha puesto. Nosotros nos sujetamos, nosotros nos honramos y trabajamos la manera de cómo tratamos la manera de cómo trabajar con nuestras autoridades y no estar siempre en contra de las autoridades. Vamos a Romanos 12 para que veamos lo que estoy queriendo dar a conocer. Perdón, capítulo 13, Romanos 13 dice, sométase toda persona, este es Pablo hablando, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios. Si no hay autoridad aparte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice el versículo 2 del capítulo 13 de Romanos, de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Verdad? Versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Este es Pablo exhortando. Entonces, él no solamente exhortaba y daba a conocer, sujetarnos a nuestros líderes, a las autoridades, pero también lo practicaba. Y reconoció aquí que él había hecho algo incorrecto, ¿verdad? Versículo 6 dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otros era de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Ahora, quiero hacer otro paréntesis aquí, porque vemos aquí, mis hermanos,
una situación en la cual dentro del grupo de los judíos, o dentro de los judíos, había, por lo menos podemos decir, 3 grupos predominantes. Los primeros 2 eran los más predominantes y había un tercero, ¿verdad? El primer grupo, como acaba de mencionar Pablo, era el grupo de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran un poco racionalistas, eran un poco más liberales. Pero los saduceos, lo interesante de los saduceos es que no creían en los milagros. Creían en el Antiguo Testamento, pero creían en los 5 libros que son reconocidos como el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y con eso era suficiente. No practicaban la ley, no practicaban los profetas de Isaías, de Jeremías. Eso eran los saduceos. Ellos creían que no existía, no hay resurrección, no existen los ángeles ni espíritus. A diferencia de los fariseos, que estos significan uno separado, estos obedecen a Dios en cada aspecto de la ley, incluso ceremonial, y creen en la plenitud del Antiguo Testamento. No solo los del Pentateuco, que son los primeros 5 libros, pero en todo el Antiguo Testamento. Y estos sí creen en la resurrección. Estos sí creían en los ángeles. Y estos sí creían en el espíritu. Había un tercero que casi no se menciona mucho, que eran los esenios. Pero dentro de estos estaban los fariseos y los saduceos. Y Pablo reconoció, él mismo dice, yo soy fariseo. Su padre era fariseo, judío. Y dentro de estos grupos existían estas personas. ¿Por qué la importancia de esto? Porque fueron estas mismas personas que crucificaron a Cristo Jesús. Fueron estas mismas personas que condenaron, estaban señalando a Cristo Jesús hasta la crucifixión. Claro, Jesucristo dio su vida por nosotros. Ellos no le quitaron la vida. Jesucristo dio su vida por nosotros. Pero ahora estamos viendo un patrón, algo similar en la vida de Pablo. Tanto los fariseos como los saduceos buscaban la sangre de Pablo y le querían ver muerto. Pero Pablo, a diferencia de Jesucristo, y vemos aquí interesantemente la humanidad de Pablo. Dice la palabra que Jesucristo hasta la muerte fue humilde, pero aquí vemos a Pablo, ¿verdad? Un poco atrevido, un poco dando a conocer más de lo que a lo mejor hubiera dicho Jesucristo, causando división entre los mismos judíos. Versículo 7 dice, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Se dividió porque habían entre ellos saduceos y fariseos. Porque los saduceos, dice, versículo 8, dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, lo que había mencionado anteriormente. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían, diciendo, ningún mal hallamos en ese hombre, que si un espíritu le ha hablado, o ángel, no resistamos a Dios. Versículo 10 dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrestaban y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿Verdad? Pero aquí está por suceder algo que es algo especial, que impacta la vida de Pablo. Pablo, como tú y yo, amado amigo, amada amiga, hermano y hermana, era ser humano. Jesucristo era Dios, pero Pablo era ser humano, era un instrumento útil para la gloria de Dios, para la expansión del reino, del conocimiento de Dios en las áreas que fue. Vemos a Pablo. Pablo estuvo en Atenas, Pablo estuvo en Cesarea, en Filipos.
si lo podemos analizar estratégicamente hablando, Pablo fue en lugares de impacto, de influencia en el mundo en ese momento. Pero todavía no llegaba a su fin su ministerio. Y algo está por suceder. Yo puedo creer que en ese entonces, por lo que vamos a leer, que posiblemente Pablo, aunque él era un hombre de fe, un hombre que pues había tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo y era una persona que deseaba hacer el bien, ¿verdad? Pero como todos seres humanos, por lo menos yo, pasamos por tiempos donde dudamos posiblemente si estamos haciendo lo correcto o si no estamos haciendo lo correcto. Si el Señor se está conmigo o si no está conmigo. Claro, yo declaro y sé que Dios siempre está conmigo, pero ¿seré yo el único que piensa que hay veces nos encontramos un poco solos? No es que sea menos cristiano, no es que sea menos pastor, no que sea menos discípulo, sino que a veces las circunstancias se ven un poco más grandes que el poder de Dios. Y claro, es parte de la humanidad nuestra. Pero es entonces cuando nosotros nos doblegamos, nos sujetamos, nos rendimos ante la presencia del Señor y le decimos: Señor, yo no puedo más, yo necesito de ti, necesito de tus fuerzas, necesito que estés conmigo porque ya no puedo. Y tarde o temprano el Señor va a contestar nuestra petición y nos va a dar la fortaleza que más anhelábamos. Que anhelábamos, que deseábamos. Y no solamente nos va a fortalecer y nos va a animar, pero va a haber una paz y una tranquilidad en nuestro corazón. Porque así es Dios, Él es bueno. Y ahora quiero hablar de una porción, de algo hermoso de Dios. Porque Dios siempre está cuidando de nosotros. Y vemos en todo el ministerio de Pablo que cómo Dios le cuidaba y cómo Dios le ayudaba. Y vemos en un tiempo que Pablo quería ir a Asia y dice que el Espíritu no le permitió. Dios cuidaba de Pablo. Pero puedo creer que en este momento posiblemente Pablo se encontraba un poco desanimado. Porque estaba en la cárcel, porque estaba sufriendo, lo habían golpeado, está en Jerusalén y él quiere predicar y él quiere hacer cosas maravillosas para la gloria de Dios, para su expansión de su reino, pero se encontraba en prisión y posiblemente, porque me pongo a pensar, si yo estuviera en esa situación, ¿qué estuviera pensando? Después de haber viajado a varias ciudades, llevar el evangelio, ahora me encuentro en prisión y estoy ahí, estoy atado, me acaban de golpear y siento que como que esta lucha nunca va a acabar. Pero su sufrimiento era por una muy buena causa y la causa de Jesucristo, el evangelio. Versículo 11, escucha mientras yo leo. A la noche siguiente se le presentó el Señor. Se le presentó el Señor Jesucristo a Pablo. Y le dijo, por eso es que yo puedo creer que posiblemente Pablo estaba desanimado. A lo mejor estaba dudando, a lo mejor estaba cuestionando. Ahora, la Biblia no nos dice eso, pero posiblemente podía ser el caso. Y era tanto posiblemente su desánimo, su intranquilidad, su desesperación, que el Señor Jesucristo mismo tuvo que presentarse para animar a Pablo. Le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiquéis también en Roma. Así es necesario que testifiquéis en Roma. Él está diciendo el Señor Jesucristo, tú vas a llegar a Roma. Qué hermoso es cuando el Señor nos habla en medio de nuestra crisis. Qué hermoso es,
deleite es para nosotros que en medio de la circunstancia, en medio de nuestra frustración, en medio de nuestro dolor de cabeza, en medio del problema donde en mi horizontal no veo una solución, el Padre Celestial, el Hijo me dice a mí, ten ánimo, Josué. Pero le dijo, ten ánimo, Pablo. En la cárcel. Vemos que el Señor Jesucristo se le presentó 5 veces a Pablo en todo el libro de Hechos. Y ahora, esto era después, entendamos y comprendamos que Jesucristo ya había ascendido, ya estaba en el trono a la diestra del Padre. Y la primera fue en Hechos capítulo 9, en la conversión. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Acabamos de platicar eso. En el versículo 16, el hombre de Macedonia. En el capítulo 18, en Corinto, esta era la 4ª vez. En Hechos 23, de lo que acabamos de leer, que le dice que Pablo, tú vas a ir a Roma. Y después lo vemos en el marco, en Hechos 27. Pablo 5 veces vio a Cristo Jesús. Y en cada de las 5 veces era en condiciones muy difíciles. En tiempos de prueba. Déjame decirte algo, iglesia, que en medio de la prueba el Señor desea revelarse a nosotros. Claro, aún en las buenas el Señor está con nosotros, pero algo interesante o algo que pasa cuando nosotros estamos pasando por estos tiempos difíciles es que posiblemente comienza a decaer un poco nuestra fe. Nuestro enfoque, nuestra mirada ya no está mucho o ya no está puesta en Cristo Jesús, pero a lo mejor vemos más grande la montaña, se ve más grande el gigante, se ve más grande el problema. Y es ahí cuando el Señor viene a nosotros y nos dice, ten ánimo. Iglesia, ten ánimo. En estos tiempos vemos lo que estamos escuchando, vemos lo que estamos viendo, vemos un montón de cosas. Ten ánimo, iglesia. El Señor Jesucristo está con nosotros. El Señor Jesucristo está contigo, hermano y hermana. Ten ánimo. Pero lo interesante de esto, y este es el desafío para nosotros, es que no solamente el Señor te dice ten ánimo, pero también quiero hacer algo maravilloso en tu vida. Porque no solamente le dijo Pablo ten ánimo, pero también le dijo lo siguiente. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Entonces estaba confirmando la profecía, estaba confirmando donde Pablo era de llegar a Roma. En otras palabras, su ministerio aún no había terminado. Algo hermoso es poder. Esto de lo que estamos hablando es la divina providencia de Dios. Dios constantemente está cuidando por nosotros. Nos cuida. Te cuida a ti, hermano. Te cuida a ti, hermana. Él desea el bien para nosotros. Él desea bien para su iglesia. Él desea que nosotros nos mantengamos firmes caminando hacia adelante. Porque Él es Dios. Porque Él es bueno. La providencia de Dios es que Él cuida de nosotros. Él cuida de ti. Y Él cuida a mí. Y vemos a Pablo. Vemos a Pablo pasando por muchas situaciones. Por áreas conflictivas. Un ministerio conflictivo. Una vida de luchas y de pruebas. Pero en todo minuto, en todo segundo, en todo momento de la vida de Pablo, vemos que estaba Dios con él. Aún en la cárcel, Dios se le presentó. Dios siempre está con nosotros, iglesia. Acuérdate que Él es Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Él es nuestro amigo fiel y que nunca nos deja y que nunca nos abandona. Y que la verdad en nuestro caminar con el Señor no existen casualidades. Porque es la providencia de Dios, la divina, suprema providencia y la soberanía de Dios
que está trabajando a favor de aquellos que le temen, de aquellos que le honran, de aquellos que le aman. Dios cuida de nosotros. Déjame decirte, aun cuando no se vea así la situación, cuando la situación se vea oscura, cuando la situación se vea gris, cuando la situación no se vea lo que queremos ver, pero déjame decir que tenemos que ver más allá. Tenemos que enfocarnos en la gloria de Dios. Yo quiero que vayas conmigo rápidamente a Hechos capítulo 6. ¿Qué significa ver la gloria de Dios? En el versículo 6, capítulo 6, capítulo 7. Versículo 55. Ve conmigo a Hechos capítulo 7, versículo 55. Es cuando Esteban, el diácono, el siervo del Señor, estaba por ser apedreado por predicar el evangelio. Y escucha esto. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, estaba a punto de morir. Dice, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En vez de ver que venían las apedreadas, que venía su muerte, dice que miró hacia arriba, que miró hacia los ojos, y los ojos pudieron ver la gloria de Dios. Iglesia, déjame decirte que en nuestro sufrimiento, en nuestro padecer, en nuestro tiempo de crisis, en nuestro tiempo de dificultad, hay que anhelar y desear ver la gloria de Dios. Señor, revélate a nosotros. Porque cuando nosotros, así como Pablo, el Señor se le llegó a él y dijo, ten ánimo. Cuando viene la palabra del Señor para nosotros y nos dice lo mismo, ¿sabes qué? No importa la situación, de repente esa montaña ya no se ve tan grande, de repente ese gigante ya no se ve tan grande, de repente ese problema ya no se ve tan grande. ¿Por qué? Porque Dios me dice, ten ánimo, el Señor me dice, está conmigo. Josué 1:9 dice, mire que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y esto se lo dijo a Josué, sabiendo que iba a entrar y a conquistar tierra, iba a enfrentarse a gigantes. Pero hubo una paz en su corazón porque Dios habló a su vida. Y puedo creer que después de esto, nunca jamás Pablo pudo aún pensar, ¿será el Señor que está conmigo? Claro, el Señor está conmigo. Aún se apareció a mí, diría Pablo. Y habló a mi vida, y con esto puedo seguir hasta adelante. Y siguió Pablo hacia adelante. Quiero dejarte con esto. Aún el Señor está con nosotros. La providencia del Señor o el cuidado del Señor para nosotros es un sí y un amén. No dudes que el Señor desea cuidarte de ti. Te cuida. Desea el bien para ti. Nunca dudes. Porque has pecado, porque te has alejado, porque has hecho cosas malas que no debieras haber hecho, porque tienes malos pensamientos. Aún dile, Señor, yo rindo eso, perdóname, me entrego a ti, pero necesito saber que tú estás conmigo y que me estás ayudando. Y el Señor te va a ayudar, el Señor te va a restaurar, Él perdona todo su pecado. Le importa menos ese pecado. A lo que le importa a Dios es tu corazón, es tu alma. Él desea que tú con brazos abiertos, con corazón abierto le invites, y Él llega a tu vida a vivir y reinar en tu vida, y comienza a entrar en ti y manifestarse en ti una paz genuina, un amor incondicional, hermoso, que impacta tu manera de vivir, que impacta tu manera de pensar. Ahora, quiero dejarte con esta pregunta. Iglesia, y permítame pastorearte en este momento. Pablo, sabiendo que su vida iba a llegar a un fin, aún decidió
seguir a Cristo y hacer la voluntad. Y aunque esto sí significaría que iba a tener que padecer y morir por la causa, eso no lo hizo flaquear, no lo hizo rendirse, no le dijo, Señor, ¿sabe que está muy difícil tu camino? Señor, ya no quiero seguir predicando porque no quiero morir. No, a lo contrario, él decidió vivir para Cristo Jesús y morir por la causa. La pregunta para nosotros es, ¿cómo se viera nuestra vida? ¿Cómo se viera nuestra vida si verdaderamente nuestro vivir como nuestro morir sería Cristo Jesús? ¿Cómo se ve tu vida? ¿Cómo se ve tu vida en este momento si verdaderamente tu vivir como tu morir es Cristo Jesús? ¿Será que viviéramos de una manera diferente? ¿Será que platicaríamos de una manera diferente? ¿Será que nuestro enfoque fuera diferente? La palabra de Dios nos dice que vivamos cada día como que si fuese el último día. ¿Será que entonces eso lo tomáramos a pecho y viviéramos de esa manera? ¿Será que posiblemente yo estuviera predicando y evangelizando y haciendo muchas cosas más? Posiblemente sí. O posiblemente que no, yo no sé. Pero déjame animarte a ti, hermano y hermana. Que no esperes el día que sea muy tarde. Hoy es el día que tú puedes comenzar a hacer la voluntad del Padre. Si sabes que Dios te ha llamado a algo, si sabes que tienes un ministerio, que tienes una habilidad y que puedes compartir con otros o puedes dar alimentos o no sé qué el Señor ha puesto en tu corazón, pero si sientes que el Señor te está inquietando, hay algo en tu corazón que te inquieta, hay un deseo que te levanta por las noches a hacer algo diferente, a servir al Padre, pues déjame decirte que posiblemente este es el tiempo que el Señor ha hecho y creado y para que tú te levantes. Porque así como el Señor le dijo, todavía tienes que ir a Roma a Pablo, así también a nosotros todavía hay mucho que hacer para la honra y gloria del Señor. Así que iglesia, casa del Padre, aún hay más. Y el Señor se quiere glorificar, pero el Señor nos dice ahora que tengamos ánimo. Ánimo, iglesia. Ánimo, iglesia. Sigamos adelante, sigamos confiando en el Señor, sigamos poniendo nuestra mirada en Él, sigamos buscando su rostro, sigamos buscando su presencia, meditando en su palabra. Esto va a dar su fruto. Y ya lo vemos, ya lo estamos viendo en esta iglesia. Pero por lo menos, posiblemente hay uno que otro que a lo mejor no se siente con el deseo. Pero déjame animarte, empujarte, que tú puedes. Que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Él está con nosotros. Quiero terminar. Vamos a Salmos 23 rápidamente. Recordarnos que Dios está con nosotros. Salmos 23, ya muchos lo conocen, una porción bíblica muy reconocida. Y a veces lo escuchamos, pero hay que creerlo y profetizarlo. Dice la palabra del Señor, Salmos 23, 1, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas por sendas de justicia por amor de su nombre. Providencia de Dios es que Él es nuestro pastor y Él cuida de nosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso ejemplo que nos das a través de tu siervo Pablo. Padre, que podamos ser nosotros también ser esos ejemplos, que tú puedas usar nuestras vidas, nuestros testimonios para alcanzar a nuestros vecinos, para alcanzar a nuestro prójimo, para alcanzar a nuestra familia. Para que viviéramos reconociendo, Señor, que sí tenemos que darte el todo a ti. Y no limitar lo que tú deseas hacer en nuestras vidas. Y perdónanos si hemos sido eso mismo, un límite. Perdónanos. Aquí estamos, Señor. Queremos servirte. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Gracias te doy por la vida de todas mis hermanas que nos están viendo.
Sé tú activando, motivando, avivando a tu iglesia, a nuestra familia aquí en Artesia, a los de Casa del Padre, a los de Puebla, Señor, los de Nicaragua. Padre Santo, toda la familia de Cristo Jesús, que donde sea que tú nos pongas, que podamos ser tus manos, que podamos ser tus pies. Hoy, Señor, que sea vivo el libro de los hechos en nuestras vidas y estés haciendo cosas nuevas, Padre Santo. Lo sabemos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Y lo harás con nosotros, porque heme aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, gracias una vez más por conectarte. Les amo, les extraño. Este domingo estaremos celebrando desde en el patio de las facilidades. Así que los vemos. Y acuérdate, sigamos buscando al Señor. Sigamos buscando. Les amo, les extraño y nos vemos en la próxima. Bendiciones.